Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Muchas incógnitas con el motivo de cosas extrañas que están pasando. Yo sé que si le diste clic a este video es porque te llama la atención el tema y algo sobrenatural se va a soltar. Cuando digo sobrenatural no es un tsunami, nada de eso, sino a nivel de entendimiento, psicología, porque hay personas que están orando por cosas extrañas y hoy tenemos un hombre de Dios aquí, estoy con Shalom, estamos en un podcast con excelencia. Gente orando para que prosperen funerarias, gente orando para que pasen cosas extrañas. Y hoy, a la luz de la palabra y con el pastor, vamos a compartir este tema para ver por qué debemos orar y por qué no. Pastor, Dios bendiga mucho. Shalom, Dios bendiga mucho. Amén, amén. Bendiciones. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos brinda de estar aquí. Dios bendiga a las personas que nos ven, que nos escuchan a través de este medio de Excelencia Cristiana Televisión. De verdad que un placer compartir con ustedes nuevamente. Amén, Amén. poderoso. Yo quiero bendecir a la audiencia en este momento. Sí. Sé que el tema que vamos a tratar te va a edificar. Ojalá y podamos aprender para desaprender cosas y aprender otras nuevas. Porque lo más difícil de escuchar la palabra de Dios como tal es poder cambiar la conducta en pos de ella. Sí, miren, viví algo, pastor, una vez estaba yendo al gimnasio hace mucho con un amigo por motivo de salud y conozco a un joven allá en el gym y mientras estamos conversando en las pausas de los ejercicios, estamos conociéndonos y le pregunto, ¿y usted a qué se dedica? Yo trabajo en una funeraria que es de mi padre, pero ahora mismo la funeraria está atravesando un tiempo de crisis. Yo te he visto en Excelencia Cristiana y nos gustaría que esté orando para que Dios sea prosperando y ayudándonos. Yo le dije, ¿qué es lo que está pasando? Mira, antes se vendían muchas cajas. Las cajas de muertos, no sé cómo le dicen en otros países, féretro, mi amor, o cómo le dicen, Ataúd, féretro. ataúd. Los ataúd se están vendiendo poco y nos gustaría que el Señor haga un milagro y se vendan como antes o hasta más. Y dije, wow. En el momento no analicé, pero cuando llego a casa digo, pero que para que se venda más ataúd, más cajas de muertos, debe morir mucha gente. Entonces, bueno, padre, entonces hoy tengo eso en la mente y me gustaría compartir este tema con el pastor. No solo eso, cosas por las que oramos. Mujeres que a veces quieren el hombre de otra mujer y están orando ahí. Sí. Entonces dicen, padre, hay una chica de por medio. Espérate. Jehová, lo quiero. Espérate, Joan, porque tú vas a soltarte los fundazos en un ratico. Ok, pastor. Pastor, primero, porque ya que tú hablas de funeraria y cosas, ¿es correcto orar para que una funeraria prospere? Bueno, mira, yo creo siempre que hay que empezar por lo primero, el fundamento de la oración, que es la oración. ¿Por qué la oración se realiza o para qué? Entonces, la oración tiene un sentido primario y tiene que ver con una relación con Dios. La gente habla de comunicación con Dios, la gente habla de conversación. En el sentido de la oración, la gente dice es hablar con Dios. Yo creo que la oración, más que hablar con Dios, es una relación de intimidad con Dios, que es más profundo. La gente dirá, ¿cuál es la diferencia? Bueno, usted para hablar con alguien no tiene que ser íntimo de esa persona, no tiene que tener una relación íntima. Ahora, cuando hablamos de intimidad, estamos hablando de que en esa relación usted no tiene ningún tipo de secreto, ningún tipo de reparo y además tiene una sinceridad al acercarse a él. Entonces, cuando la gente pide la oración, que normalmente sucede que a nosotros los cristianos la gente dice, yo quiero que ores por mi negocio, quiero que ores por mi familia, quiero que ores por una enfermedad, por un amigo que tengo que tiene una situación. La gente pide la oración incluso una oración anónima o incógnita. Te dice, yo quiero que tú ores por un problema, pero no te voy a decir cuál es. O yo quiero que tú ores por un amigo mío que tiene una situación, no te voy a decir el nombre, no te voy a decir lo que le pasa, pero ora por él. Y uno ni siquiera sabe por lo que está orando. Dios mío. Entonces, a veces, digo, el que ora por eso, porque hay oraciones a veces que no tienen ningún tipo de sentido y la Biblia habla de orar con sabiduría. Y se debe de orar con entendimiento. O sea, usted no puede orar por alguien que usted no sabe por qué que se está orando. O sea, es como clamar a ciegas
alguien puede estar orando para hacer algo que no es correcto quizás, o uno no sabe en qué tipo de situación está. Entonces, ese tipo de cosas pasan. Entonces, cayendo en la pregunta que hace nuestra hermana Chalón, en cuanto a orar, por ejemplo, por un tipo de negocio que al final su negocio no es tan satisfactorio, aunque brinda un servicio, porque cuando usted tiene que ir a una farmacia, se supone que usted está enfermo, tiene alguna dolencia, porque va a comprar algún aliciente, algún medicamento Sí. para la situación que tiene. Entonces, el que ese negocio prospere no sería malo. El problema está porque siempre hay enfermos y hay personas que tienen necesidad. Claro. El problema está es que cuando oramos hay como una contradicción, porque la oración debería ser por sanidad. Entonces, al orar por ese negocio, Entonces, cuando yo oro por sanidad, estoy contrariando lo que el dueño de la farmacia quiere, el dueño del establecimiento que vende medicamentos. Entonces, si yo estoy en un lugar orando por sanidad, imagínese usted que hay una actividad cristiana, una campaña, y al frente hay ya una farmacia, y yo estoy orando para que los enfermos sean sanos, quizás lo vea bien el dueño de la farmacia, pero al final a su negocio le va a afectar Dios mío. en el sentido humano. Entonces, lo mismo pasa con Santo. el dueño de, por ejemplo, de un colmado, de un colmadón. Aquí se le llama colmado, colmadón. En otros países Market. es tienda Bodega. o minimarket o bodega. Entonces, usted ora para que la gente sea libertado del alcoholismo, sea libertado de esos vicios. Y al final, esa persona tiene su negocio basado en ese tipo de mercancía y de venta. Entonces, Ay, santo. una persona tiene ese negocio y viene a la iglesia y le pide la oración por su negocio. Entonces, ahí viene la pregunta. Usted debe de orar por ese negocio de ese hermano que entró a la iglesia con ese tipo de negocio. Dios mío. Entonces, hay cosas que parecerían como un poquito ligeras de la forma de verla, pero al final tienen un sentido. Debe ser fuerte eso. Tienen un sentido fuerte. Que un hermano llega a la iglesia y estamos los pastores orando ahí y el hermano acepta a Jesús con lágrimas y estamos conmovidos. Y quiero la oración, pastor, ¿por qué? Por mi negocio. Y no se pregunta qué, Padre, prospéralo, bendícelo, que se multipliquen su cliente, llénalo de prosperidad. Declaramos que este mes será de ventas sobrenaturales. Y después que termina de orar, ¿de qué es el negocio de usted? Yo vendo ron y cigarrillos. Mira, eso que tú dices es verdad, contradictorio. porque incluso usted dijo, hay que orar con conciencia. Manita, yo quiero que tú ores por mí, pero no te voy a decir porque Ay, quiero que se ay, cumpla. Eso sí es peligroso. Solamente ora y está tú después en la noche. Señor, solo tú conoces la petición de fulana, respóndele, Padre. Pero resulta que fulana está orando para que otra fulana deje su marido porque Dios le reveló a ella que él es su esposo. Ay, Dios Así es. mío, Padre Entonces, amado. hay oraciones que yo creo que no se deben de hacer, que no tienen sentido. Ahora, hay otro tema también con las oraciones, que las personas que no tienen conocimiento, mayormente tal vez personas que no sean cristianas, no saben que todas las oraciones no son respondidas. Incluso hay cristianos también que a veces creen que Dios tiene que responder todo lo que piden o todo lo que claman o todo lo que ellos Ujú. pueden externar en una oración. Sin embargo, a veces el silencio de Dios puede ser un no. El no de Dios es lo menos aceptado en muchos cristianos. Ay, ay, ay. Uno de los mayores problemas que tiene la gente, y tal vez no estoy hablando ahora de orar por negocios y eso, es no aceptar el no de Dios. La gente ora, pero no está preparado para recibir un no. La gente entiende que siempre tiene que ser un sí de Sí. parte de Dios. Sí, un amén. Y Pues entonces, entonces, eso no sucede No es realmente. una oración, entonces como un tipo de orden, ¿verdad, pastor? Porque Bueno, yo no diría de orden, pero sino de un entendimiento errado, porque si Dios es soberano y Dios dice que no te va a dar eso que tú estás pidiendo, que Dios no va a hacer aquello que tú estás clamando, Dios tiene la autoridad para hacerlo o no. Entonces yo no puedo entonces cuestionar o sugestionar o pensar que sí tienen que responderme. Hay un ejemplo que pasa mucho, por lo menos aquí en el país, no sé en otros lugares. Hay personas que llegan sin esposa o sin esposo a las iglesias y están orando porque quieren una pareja. Pero hay gente que no está preparado para entender que Dios a veces no te va a dar una pareja. Y la gente te dice, no, es bueno que el hombre esté solo y todos debemos tener una pareja, pero es posible que no. Es posible que alguna persona tenga que quedarse solo. Ay, ay, ay. Y eso es una de las cosas más difíciles, y yo lo he visto, de entender. Hay gente que se ha descarriado, hay gente que va al mundo a buscar esposo o esposo cuando no lo encuentra en la congregación. O sea, hay gente que ha hecho muchísimas cosas porque no entienden a veces. Y muchos tienen muchos fracasos y muchos problemas y muchas situaciones por no aceptar un no de Dios en su oración. Le están orando a Dios por una pareja,
pero Dios dijo que no. Y entonces, ¿cómo tú le haces entender a una persona eso? Y más cuando, por ejemplo, tú eres casado, ¿cómo tú le haces entender a una persona que Dios le dijo que no? Que no. Te imagino a la gente de que, y tú sí. Entonces Y tú tú sí sí. puedes tener esposa, yo no. Sí. Y tú puedes, no, 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 no. o te dicen, no, porque tú lo dices porque tú tienes tu esposa, tú tienes tu carne. Di Tú que estás y tranquilo. tú no le puedes decir, "Ah, hijo mío, el gozo del Señor es tu fortaleza. Ajá, y el suyo es su esposa, pastor. Eso Así tiene- es. Mire, Pero- hablando de negaciones, Sí. ya que utilizamos la palabra no, y que hay veces que Dios nos va a dar un no, aunque nosotros estemos proclamando a boca llena el sí y el amén de Dios. ¿Cuándo no se debe orar por sanidad? ¿Cuándo no se debe de orar por sanidad? La pregunta, Bueno, es una muy buena pregunta, porque nosotros estamos llamados a orar por los enfermos. Eso es lo que la Biblia dice. Pero resulta que hay enfermedades a veces que las personas las provocan aún teniendo conocimiento de lo que están haciendo. Por ejemplo, yo conozco un caso de una persona, hace muchos años que lo conocí, en mis primeros años en el Evangelio, que esa persona vino a los pies de Cristo padeciendo una enfermedad de el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA. Y en esa enfermedad Dios lo sanó y la persona llegó un momento en que se apartó nuevamente del Evangelio, se apartó y volvió la enfermedad sobre él. wow. Y resulta que el hombre estaba muy sano en su primera fase estando en el Evangelio, pero en la segunda fase él regresó otra vez, se reconcilió, pero nunca sanó de la enfermedad. O sea, se quedó padeciendo de la enfermedad, todavía está vivo, porque ya eso tiene tratamiento que lo controla. Pero antes de él ni siquiera necesitaba tratamiento, estaba sano prácticamente. Y la enfermedad le volvió. Entonces hay situaciones donde le puede venir a las personas cosas peores por esa desobediencia, por ese entendimiento ya que tienen conocimiento de las cosas y aún así hacen ciertas cosas. Vuelven atrás, como dice la Biblia. Entonces, yo creo que en casos como eso ya no hay oración. O sea, por esa persona yo no puedo orar, porque ya Dios determinó un juicio por lo que él hizo con el testimonio de Dios que tenía y la blasfemia del Evangelio. Wow, muy Al fuerte. apartarse después que Dios lo había limpiado, ya le había dado su testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Era una persona que venía de vicios de droga, con problemas del SIDA. Entonces, Dios lo limpió de todo eso. Estaba muy bien, saludable, bonito. Y de repente se descarría, vuelve a Atrás. cometer ciertos pecados que ya había realizado. Entonces Dios dice, no, para que tú permanezcas en el Evangelio, entonces no puedes estar sano. Es lo que yo pienso, mi Sí. conjetura. Entonces Dios lo deja enfermo, cuando regresa otra vez se reconcilia, y ahí está enfermo con un batoncito, con su medicamento, pero está en la iglesia. Entonces, ya Ay, Dios yo no mío. creo que a esa iglesia o actividades que él vaya un predicador a sanarlo. Yo creo que ya ahí no hay sanidad. Ay, Dios Ese mío. hombre se va a morir con su enfermedad. Dios Es lo que mío. yo pienso, porque así lo veo. Entonces, porque no habría otra razón, después que tú estás sano, que todos los informes médicos te diagnostican sano, que ya tú estás muy en salud de manera física visible, y luego que te apartas, que te descarrías del Evangelio, Otra vez te entonces enferma. la enfermedad viene nuevamente. Entonces, es algo que Dios determinó. Es mi punto de vista. Entonces, ya ahí no hay oración que valga. Parece un desde mi asunto punto de hasta vista. bíblico. Mire, pastor, usted sabe que nosotros vivimos una experiencia. Una vez estaba ministrando en una iglesia orando por los enfermos y Dios sanó a varias personas, pero hubo una persona que no lo sanó de una pierna. Y como era mis primeras veces siendo usado en sanidad, mi madre, que es pastora, que Dios la bendiga donde quiera que esté, Ruth Madé, yo le dije la inquietud, mami, lloré por gente y sentí la sanidad, pero hay una persona que no fue sanado, una situación en la pierna ahí. ¿Qué pasa? Que en la noche yo cuestionando a Dios porque era muy todavía reciente, tuve un sueño donde oraba por la misma persona y todos eran sanados y también fue sanado el de la pierna. Pero ¿qué pasa? En el mismo sueño yo veo que él saca un arma de fuego, se monta en un motor y sale a hacer un atraco. Cuando yo me despierto, que hablo con mi mamá, me dice, ¿sabes? No, ese es el problema, que esa persona cuando fuera sanado iba a hacer algo que no le agradaba a Dios. ¿Usted cree que es posible que estemos orando a veces por personas que Dios no quiere hacer el milagro en la vida de ellos y orando quizás fervientemente, con fuego, con amor y con toda sinceridad y sanidad? Eso puede suceder, o sea, la gente que ora por situaciones y cosas que ya Dios ha determinado que no.
Entonces, es un insistir en contra de lo que ya se ha determinado en el reino de los cielos por Dios. Entonces, a veces por ignorancia o desconocimiento espiritual de cosas que la persona lo podía hacer. No ni siquiera tiene que ser algo premeditado. Porque yo, por ejemplo, hace un momento hablaba del no que Dios tiene, que la gente no acepta. La gente, incluso de las personas, la gente no acepta mucho el no. Cuando la persona le pide algo a alguien, cree que sí tiene que corresponderle. Y muchas veces los no son tan aceptados. La gente siempre espera un sí, que se le abra la puerta. Sin embargo, cuando tú vas a solicitar que se te abra la puerta, no depende de ti. Hay alguien que tiene la llave, hay alguien que abre esa puerta. Entonces, si esa persona dijo que tú no vas a entrar, no vas a entrar. Entonces hay que entender eso, que donde tú no tienes autoridad, tú no puedes determinar que las cosas sean o sucedan. Entonces, donde yo no tengo autoridad, que es la parte donde Dios tiene la decisión suprema, yo no puedo determinar, por más poder espiritual que yo tenga, por más dones que Dios haya depositado en mí, que algo pueda suceder. Y voy al punto, por ejemplo, de las personas con la pareja, porque es un caso muy recurrente. Sí, Si sí. Dios le dijo que no a una persona en cuanto a una pareja, yo no puedo orar ya para que Dios le dé una pareja a esa persona, porque ya Dios dijo que no. Entonces, si Dios le dijo que no le va a dar una pareja a usted, que usted no va a tener una esposa o un esposo, por la razón que Dios entienda, porque Dios sabe todas las cosas. Ya mi oración para que tú tengas una pareja, para que tú tengas un esposo o una esposa, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces son cosas que cuando Dios dijo que no, yo entiendo que la oración no tiene ningún tipo de validez. Y a veces hay forma de entender cuando Dios dice que no. Y por ejemplo, y el caso de cuando el profeta se acercó, si no mal recuerdo, fue donde un rey que le dijo que ya su tiempo había terminado. El rey Ezequías. Ajá. Y él lloró a Dios y Dios le extendió Rey el brazo. Ezequías dice que se fue a la pared, oró a Dios para que Dios tuviera cierta misericordia de él, y Dios envió otra vez al profeta 15 años. y le dio 15 años más de vida. Ahí donde viene. 15 Sí. años de vida. Wow. Pero las consecuencias son lo que la gente no ve. El rey Ezequías tiene un hijo que no tenía, creo que era Ocosías, si no me equivoco. Ajá. Y ese rey y ese hijo no fue bueno delante de Dios. O sea, hizo una serie de cosas que a Dios no le agradaban y vinieron una serie de situaciones por la descendencia de Ezequías. Entonces, hay cosas que nosotros no entendemos que van a suceder en el futuro, por la cual Dios no quiere una situación para nuestra vida. Y la muerte de Ezequías era mejor que los 15 años que le dieron de vida. Dios mío. Porque la muerte de él iba a evitar otras situaciones que son mucho más peores que su muerte, porque él estaba bien con Dios. O sea, él moría y él no tenía ningún problema pues, si moría porque él estaba bien con Dios. Wow, Dios mío. Él era una persona que estaba bien con Dios y por lo tanto su muerte no iba a ser de ningún tipo de agravio en cuanto a la salvación de su alma, en cuanto a lo que Dios entendía para con él. Entonces, eso es lo que muchas veces no vemos. A veces lo que Dios quiere evitar no es lo futuro. Entonces, a veces el hombre también, en el caso de él no está la desesperación, pero hay otros casos con nosotros que a veces nos desesperamos con las cosas que queremos. Pero Ezequías sucedió eso, que la gente a veces no lo evalúa, que él no tenía hijos y por eso era que él no quería morir. Entonces eso podemos medirlo como una consecuencia de que Dios se mueva a misericordia por mí, por lo que yo quiera. ¿Tú sabes por qué? Porque yo he visto gente que ora por sanidad para su mamá, su papá, caen en la frustración si Dios no hace el milagro. Pero también he visto el caso de que Dios hace el milagro y resulta que después ese papá o esa mamá se aleja del camino y después está el hijo dando gritos porque sabe que papá o mamá está en riesgo de partir de la tierra sin el Señor. Todo porque le oró al Señor para que Dios lo sane. Y yo he visto el caso de hombres maltratadores que aún desde el hecho de la cama, estando en cama, le golpean a la esposa, le hablan mal, le tratan mal. Fuerte. Yo le he visto esos casos. Conozco muchísimo. Y el tipo está vivo, perdóname el término tipo, pero el hombre está vivo porque hay una persona orando por ese hombre para que siga vivo. Lo que esa persona en esa iglesia no sabe es que ese hombre todavía maltrata a la esposa aún desde esa cama. Aún desde su enfermedad. Claro. Y ya Dios entonces quiere hacer un trabajo, pero hay una persona ahí. Eso es muy importante lo que acabas de decir, porque hay una pregunta que surge. Yo sé que Dios, pastor, no hace sesión de personas en cierto punto, podemos decir, pero ¿usted cree que dependiendo de la relación que tenga una persona con Dios, esto es tomado en cuenta a la hora de ese tipo de oraciones por personas que quizás no merecen o que ya les llega un tiempo? ¿Puede tener influencia la relación que tenga con Dios quien ora por cierta persona? Bueno, eso depende.
Eso depende, porque siempre tenemos que ir a lo que Dios quiere mostrar y enseñar. En el caso de Ezequías, Dios permite que él viva y hay una enseñanza más luego en lo que conocemos la historia bíblica. Pero eso depende, porque es que hay decisiones y situaciones que no solamente afectan a la persona por la que se está orando, sino que pueden afectar a toda una descendencia, a todo un pueblo, Moisés y el a pueblo. una serie de personas, exactamente. Cuando el Señor, si no me equivoco, le dice para remover el pueblo, y Moisés intercede por el pueblo, un ejemplo, que él se quedó con el mismo pueblo. Sí, que Ujú. no. Ahí hubo una acción así parecida de... Claro. Y también cuando Abraham pidió que se hubiesen justos en Sodoma y Si hubiese Gomorra, 50, si hubiese 20, bajó. hasta El asunto 10. es que era... Pero Wow. incluso dice que Lot no fue salvado por la justicia de Lot, sino por la de Abraham. Muy Así es. fuerte. O sea, que Muy Dios fuerte. se movió a O sea, misericordia. puede haber una mano de misericordia que se Claro. extienda por una oración de alguien, Y- pero no significa por eso que por quien se esté orando realmente porte esa justicia para merecerlo. Así es. Esto está fuerte. Por eso que Dios dice, yo haré misericordia de quien yo quiera hacer De que misericordia. wow, esto está O bueno. sea, no es un asunto de merecerla, sino de que Dios, al que Él quiere engrandece, al Sana- que Él quiere exalta, al que Él quiere Exacto. puede hacer lo que Él entienda, porque es parte de esa soberanía que siempre va a tomar la decisión por encima de nosotros y nos va a enseñar incluso cuando esa decisión parezca que no es conveniente, que Dios quiere mostrarnos algo, quiere decirnos algo. Y eso pasa con muchas personas, o sea, yo conozco personas que oran, por ejemplo, para prosperar o para salir de deudas Ujú. o para que su negocio prospere. Y de repente esas personas que están en iglesia, en congregaciones, Dios le permite de alguna manera, vamos a decir sobrenatural, pagar deudas o que su negocio prospere a cierta magnitud. Y esas personas terminan apartándose del evangelio, apartándose de la iglesia. Porque estaban en la iglesia mientras tenían esa necesidad. Entonces, Dios permite que suceda, pero Dios quiere mostrarnos algo también Ujú. en eso que sucede. Porque la oración tiene poder. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Entonces, cuando una persona va a una congregación y está envuelto en deuda y sale de las deudas y se aparta del Señor, una persona que no tiene agradecimiento, no agradece. Y Dios sabía que no tiene agradecimiento, pero Dios no está enseñando lo que es el ser mal agradecido. Entonces, después esa persona cae en otras cosas peores y entonces a veces como que ya el favor no está para con él. Y puede pedir oración, puede buscar y quizás no se levante de una situación porque hay consecuencias también. Que yo he visto situaciones así. Personas que caen, por ejemplo, yo conozco casos de personas, de situaciones a veces, que son un poco chocantes. Esa persona le servía a Dios, Dios los prosperó, tenía varias propiedades, negocios, casas. Y esa persona, en esa prosperidad, vamos a decir así, Ujú. se envolvió en codicia. Llegó a tener codicia, avaricia. Y se oraba para que él siguiera prosperando en la iglesia, porque era una persona de bien de la iglesia. Que aportaba bastante a la iglesia y todo lo demás. Pero cuando esa persona creció, que puso un negocio más grande, se empezó a apartar de Dios. Porque ya estaba envuelto en negocios de mayor magnitud y el tiempo ya no le daba y hacía negocios que tal vez no eran agradables delante de Dios porque era con mercancía que llevan a la persona a la perdición, como el alcohol o otras cosas. Entonces empezó a tener una apertura en los negocios tan grande en su prosperidad que poco a poco empezó a apartarse de Dios. Llegó un momento donde perdió todo, ya apartado de Dios, perdió toda la posibilidad de poder estar en la cúspide, Dios de mío. tener una prosperidad bastante amplia y con muchos bienes económicos. Y llegó un momento donde todo eso se perdió, porque ya él no estaba en la línea del Dios que nosotros conocemos, el Dios de Israel, sino que él estaba en Mamón, él estaba en el Dios de las riquezas injustas, Ujú. porque salió de las riquezas justas con la avaricia y en esa prosperidad que tuvo, pasó la línea hacia la codicia, la avaricia, entonces se fue perdiendo lo de Dios. Entonces, ¿qué pasó al final? ¿O qué está pasando ahora con la persona? Que está envuelto en situaciones donde él mismo no puede salir y quisiera. Porque ya se acostumbró a una vida económica de cierto nivel y al no poderla tener con negocios lícitos, ahora está en negocios ilícitos. Ay, ay, ay. Oye, ¿hasta dónde llegó? Después de ser un gran hombre de Dios. Estoy hablando de una persona que tenía un liderazgo en la iglesia y que tiene un llamado preciosísimo de Dios, pero se envolvió en las cosas del mundo. Entonces la oración a veces está muy envuelta en la gente, en las cosas del mundo, en las cosas materiales. Y a veces no entendemos la prioridad de la oración. Wow.
De ahí que Jesús en Mateo capítulo 6 enseña ese fundamento como patrón de cómo debemos de orar, cuál es la oración correcta, que no es un rezo, ni tampoco es una repetición de palabras, sino que es una oración con sabiduría, con entendimiento y con los principios básicos de qué es lo prioritario Primero al Padre. en esa conversación con Dios. Ujú. Eso que usted dice de cómo debemos orar y cuál es la oración correcta. Algo que yo he tenido que aplicar últimamente es, por ejemplo, los principios bíblicos. Busque el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Añadidura. ¿Qué es añadidura? ¿Qué es realmente bendición? ¿Cuál es la diferencia entre bendición y los bienes materiales? Que a veces creemos que la bendición es ese dinero. Y si el dinero es la raíz de todos los males, entonces el amor al dinero es la raíz de todos los males y la bendición de Dios no añade tristeza. Yo no creo que el dinero represente la bendición de Dios, sino un bien material. Entonces he tenido como que redefinirme. ¿Es correcto orar por una casa? ¿Es correcto orar por un carro? ¿Por qué sentido, pastor? Porque se supone que esas son añadiduras. Ay, ay, ay. Y si busco el reino de su justicia y lo demás viene por sí solo, entonces ahí la pregunta, ¿es correcto orar por bienes materiales? Mira, la Biblia enseña, en lo que estábamos hablando hace un momento, por ejemplo en Mateo capítulo 6, a orar por prioridades y las necesidades. Las necesidades del ser humano están bien delimitadas como persona, como ser que habita en esta tierra. Y nosotros nos creamos necesidades que no tenemos. Wow. Y en esas necesidades que nos creamos que no tenemos, las introducimos en nuestras oraciones. Y ahí entran los bienes materiales. Esto no significa que yo no puedo tener el anhelo, el deseo, la meta de tener una casa, de tener ciertas cosas que me van a facilitar mi sustento, el sustento de mi familia. Lo que significa es que muchas veces mi oración está muy inclinada a eso, a las cosas materiales. Y esa inclinación a las cosas materiales, de cierta forma, nos hace olvidar esos principios bíblicos. El principio de buscar primeramente el reino de Dios no establece una prosperidad económica, no establece una posesión material, porque la gente no entiende lo que es el reino de Dios tampoco. Y muchas veces no lo entienden porque ven el reino desde el punto de vista de la riqueza. Las bendiciones no son necesariamente riqueza. La bendición, que es el bien decir de alguien, es muchas veces más el buen nombre, la buena reputación que lo que tú puedas tener. Entonces hay una serie de cosas que a veces se pierden por las cosas materiales. Hay gente que pierde la reputación, pierde el buen nombre por obtener cosas materiales. O sea, pierde su relación con Dios, incluso hasta con la familia. Hay personas que se dividen de la familia por la riqueza y de los amigos. Personas que ya no viven igual porque entienden que todo el que lo va a buscar lo va a molestar para pedirle y ya no quieren ni siquiera tener relaciones personales con la gente y la riqueza lo apartan de esa persona. Entonces hay una serie de situaciones que se dan y se dan en la iglesia y se dan en todas partes. Por esa razón, porque el que tiene bienes materiales muchas veces entiende que su posición es una posición tal donde el que no está en esa posición no está apto para estar en su círculo. Entonces, cuando nosotros oramos y oramos por cosas materiales, es decir, yo no estoy alineado con los principios bíblicos. El principio bíblico dice que la obediencia trae bendición y que las bendiciones de Dios te persiguen. Eso es lo que dice la Biblia. Que nosotros no perseguimos esas cosas materiales, sino que ella nos persigue cuando nosotros estamos en obediencia a Dios. El hombre que esté en obediencia a Dios, su oración es una oración para mantenerse firme con Dios, es una oración para que Dios le dé el sustento de cada día. No es una oración que va más lejos de ahí. Es una oración por las personas que tienen necesidades. Ahora, cuando introducimos la oración por el bienestar económico material, muchas veces nos desenfocamos, principalmente de los principios bíblicos y de las prioridades que la Biblia establece. Entonces, las cosas materiales Dios nos las va a proveer de la manera que Él entienda. Las riquezas materiales, las posesiones no son para todo el mundo. Porque la riqueza y la posesión en manos de los impíos hacen muchísimo daño. Y cuando hablo de impíos, no hablo simplemente del inconverso. No. Hay personas dentro de las iglesias, supuestos cristianos, que son impíos. Porque tienen impiedad. Que no tienen piedad. Exacto. La Biblia dice que si tú tienes bienes materiales y tú cierras tu mano ante tu hermano, el amor de Dios no está en ti. Entonces hay personas que teniendo bienes materiales no le importa el mal que pase un hermano. No le importa tener ello en abundancia y que su hermano no tenga. Entonces, a veces tú también tienes que desprenderte de la riqueza para ayudar. Y Jesús enseñaba eso.
Pero eso es muy difícil para el que ha tenido riqueza y que ha tenido que esforzarse para Sí. tener riqueza, desprenderse. Y de ahí que Jesús viene y habla, por ejemplo, de la dificultad para salvarse un rico. Y no es que el rico no se salva. Lo que dice la Biblia es que se salva con mayor Tiene más dificultad. dificultad. Wow. Entonces, yo prefiero salvarme con menos dificultad. Entonces, si la oración mía me va a llevar a tener dificultad para salvarme, porque los bienes materiales me pueden hacer rico y por lo tanto en la riqueza yo puedo apartarme de Dios o no tener compasión por la persona, yo prefiero ser pobre o medianamente pobre o pobre medio, que pueda tener por lo menos sustento y dónde tener a mi familia y no tener esas preocupaciones ni esos problemas ni esa dificultad para salvarme. Entonces, la oración tiene que ser sabia. Y en base a los principios bíblicos, nosotros podemos tener una oración efectiva. Usted sabe por qué yo hago la pregunta, porque dentro de las iglesias promovemos la falta de bienes materiales como un proceso. Tú estás en proceso, ok. Significa que el rico entonces no pasa proceso. Y no es así. Significa que el rico entonces no tiene pruebas. Aunque la Biblia per se no habla de la palabra proceso en ningún lado, porque el proceso es parte de la vida. Usted nace, se desarrolla, se reproduce, muere. La vida como tal es un proceso. Todo el ser humano, creyente o no creyente, anda en proceso. Esa pregunta se responde sola. El que no quiera proceso no puede existir porque eso es algo natural. Exactamente. Entonces, ahora, lo que sí la Biblia nos habla de la prueba. Claro. Que nosotros por cliché decimos proceso. Ujú. Pero es prueba. Y que conste que la prueba viene porque tú eres atraído por tu concupiscencia. ¿Cómo así? Tu manera de pensar te entra en prueba. ¿Por qué? Porque para un hombre puede que sea una mujer rubia, una prueba, pero para otro puede que sea una morenita. Pero en mi caso la prueba puede ser una manzana, como dice Joan, en una mesa blanca, que se ve esa manzanita roja en esa mesa blanca. Entonces, prueba por mi concupiscencia. Entonces, vemos que dentro de la iglesia promovemos que tú vas a salir de esa prueba. Entonces me lleva a pensar, si la prueba es eso, el no tener una posibilidad económica mayor, el no irme de viaje cuando yo quiera. Entonces, el que sí está en una posición económica en donde tiene una libertad financiera, entonces no tiene pruebas. Si así lo promovemos desde el punto en la iglesia. Claro. Entonces empezamos a orar por ese tipo de cosas. Entonces yo digo, pero entonces el rico no tiene pruebas. Mira, hay iglesias incluso, o lugares, vamos a llamarlo iglesia porque ellos se llaman así. Digo, mayormente se llaman centro ahora. Centro de liberación, centro de restauración, centro de qué sé yo qué. Centro espiritista, ¿no? No, porque no está mal lo del llamarse centro, porque cada quien se llama como quiera. No, claro. Porque sí, yo no, entiendo que, sí, porque a mí me atacan muchísimo cuando digo ciertas cosas. Y a veces yo soy un poco franco con algunas cosas. Pero que el asunto de la denominación, el nombre, ya eso es algo humano. O sea, no es bíblico, no es un asunto que la Biblia manda que se llame centro o casa o aquello. Tampoco vamos a una doctrina de que la Biblia dice que Jesús vino a buscar su iglesia, no un centro. Exacto. No, Entonces, tampoco una doctrina. pero digo eso porque, por ejemplo, aquí sucede mucho eso. En los últimos tiempos, ya en las últimas décadas, podríamos decir que de la década de los 80 hacia acá fue creándose ese movimiento de nueva era y demás. Y de esas iglesias que nosotros consideramos modernas por no tener el pentecostalismo tradicional y conservador. Y que hoy aquí, pues, ha sido un movimiento que ha atraído a muchas personas. Pero dentro de ese movimiento hay iglesias que hablan y quiero caer en el punto, de la miseria o de la escasez económica o la pobreza como una maldición. Y principalmente con el pobre o la escasez económica. No voy a hablar de la miseria porque es un asunto humano ya de ser miserioso, tener miseria o no. Hay gente rica que son miserables. Exacto, que son Porque miserables. lo que te Siempre digo le he ahorita, hay dicho. gente rica que no son bendecidos. Exacto, que no depende realmente de la riqueza para ser miserable. Ahora, lo de ser pobre, de tener escasez económica, no es una maldición, aunque la gente a veces en ese tipo de lugares, lo digo porque yo pertenecía a una iglesia donde se veía así, como una maldición o como una maldición generacional, la pobreza, etcétera, cosas que no tienen ninguna cabida bíblica, pero que ellos le enseñan y ellos tienen su entendimiento sobre eso. Y hablan de esa liberación, de ese espíritu de miseria que yo no entiendo, ese espíritu de pobreza, que yo no entiendo de dónde viene, porque realmente la pobreza no es una condición de bienes económicos o no. O sea, la pobreza está en la persona cuando la persona no entiende lo que realmente tiene valor. Lo que realmente tiene valor, la gente no lo valora. Entonces la gente valora cosas que no tienen valor y entonces entra en una vida miserable. Exacto. Entonces la pobreza tiene mucho que ver con la condición del ser humano,
espiritual principalmente. Porque el reino de los cielos, por ejemplo, Habla de los pobres de espíritu. es justicia, paz y gozo. Y eso no se compra con dinero. Ah. Y también se habla de la pobreza de espíritu. Digo, el hombre compra justicia con dinero, pero no justicia, sino que soborno a los jueces para que le den un veredicto. Pero realmente, Terrenal. claro, realmente la Biblia no habla de ese tipo de justicia. Y cuanto a los pobres de espíritu, también la Biblia habla de eso. Pero la pobreza económica no es un asunto de maldición, no es un asunto de un demonio en la persona, es un asunto de que hay personas que no se preparan para generar riqueza, otros ni siquiera quieren generar riqueza, y otros que Dios ha determinado que no tienen que tener riqueza por la condición que Dios entienda que pueden tener. Como yo decía, hay personas que se separan de Dios, se apartan de Dios y de todo el mundo cuando tienen riqueza. Entonces, Ay, ay, ay. puede ser que Dios no lo permita esa prosperidad económica. Entonces, la prosperidad económica tiene varias vertientes. Entonces, las riquezas no son a nivel económico para todo el mundo, pero no significa que el rico es una persona necesariamente bendecida. ¿Entiendes? Entonces, es más proclive a que se muevan espíritus del diablo en la riqueza que en la pobreza, Ay, ay, en ay. muchas ocasiones. Porque muchas veces a nivel de la riqueza se generan muchísimos sentimientos y espíritus que no son agradables en cuanto a Dios. El orgullo, la soberbia, la vanidad y una serie de cosas. Que en la pobreza no hay ese problema. Yo lo quiero extrapolar a un Muy ejemplo. fuerte. Aunque hagan de este videito aquí un cortecito y digan, Shalom dijo que los niños tal son más que los niños tal. Pero no importa, lo voy a decir, lo voy a desarrollar aunque usted lo corte por pedazos. Yo soy profesora, por profesión trabajo con niños y me he dado cuenta de lo siguiente. Los niños en colegios de personas adineradas, que son colegios bilingües y demás, suelen tener, aparte de una identidad bien establecida, un cierto toque de egolatría. Los niños, por cualquier cosa. Si yo, un ejemplo, me pasó una vez, me tropecé con algo, pero usted es la profesora, usted no se puede tropezar, y usted no anda viendo por dónde... Y yo me quedé como que... Sin embargo, me pasó en una escuela pública de un sector marginado, que yo iba a mover una mesa y todos los niños se pararon a una. No, profe, no la mueva sola. Y todos movieron la mesa y me ayudaron. Eso por poner un ejemplo pequeñito. Porque yo noté muchísimas diferencias bastante marcadas. Donde aunque había nobleza, porque son niños, como quiera había una diferencia entre la realidad de la vida, de los que estaban en la escuela marginada y los que estaban en el colegio. O sea, Claro. los que estaban en el colegio me hablaban, no, ¿por qué? ¿Por qué no lo hiciste, corazón, la tarea? No, porque el chofer llegó tarde y se me quedó el cordón de la abuela y toda la culpa era del otro. Claro. No digo que no se encontraran casos en la escuela marginada. Pero hay más generalidad en cuanto al ego. Y a eso. Exactamente. Mira, hay cosas... Esos son los niños que son tan nobles, ¿eh? Mira, la gente a veces pues ve los barrios, los lugares pobres o de escasez económica o de marginalidad política, porque muchas veces también tiene mucho que ver con eso. Como el Estado muchas veces pues no se enfoca en la prosperidad de algunos sectores porque no le conviene o entienden que no es su prioridad para que esas personas salgan adelante a nivel económico y a nivel social. El pobre o la persona que se cría en sectores pobres o marginados está preparado para vivir en cualquier tipo de clase social, clase media alta, clase alta. Sin embargo, una persona que se cría o que se desarrolla, como el caso de esos niños de esos colegios, no están preparados para vivir en un barrio. No están preparados para tener el baño a 50 metros de la casa y que sea un baño compartido. No están preparados para dormir con 4 o 5 hermanos en una cama. No están preparados para ir con medio cuaderno y medio lápiz a la escuela o con los zapatos rotos. No están preparados para comer arroz vacío o arroz con huevo. No están preparados para ese tipo de cosas. Si se ven en esa situación, muchos hasta se pueden suicidar. Ay, sí. Porque no van a aguantar la presión ni la situación. ¿Por qué? Porque hay un asunto de una influencia espiritual. Entonces, el pobre tiene esa facultad. El pobre tiene esa facultad de poder desarrollar un poder y desarrollar una fortaleza por encima de lo normal incluso. Sí. Y yo podría decir de manera personal, yo me crié en un barrio muy pobre y en unas condiciones muy pobres. En un barrio muy popular de aquí de la República Dominicana, que es La Sursa, cercano del Capotillo y esa zona de la 42. Zona de guerra. Conozco
bien a profundidad lo que es un barrio y lo que es la escasez, lo que es durar varios días sin agua, lo que es una serie de cosas de hacinamiento. Y he visto personas que han salido de ahí a otras clases sociales y han regresado otra vez a la pobreza y pueden vivir en esa situación. Pero es muy difícil tú ver esas personas de cierto nivel económico que puedan, después de estar en esos niveles económicos elevados, bajar a un lugar así. En una provincia aquí del país, me voy a reservar la provincia porque era una persona de mucha importancia. Esta persona tuvo una pérdida económica y agarró y se dio un tiro en la Sí, cabeza. no soportan. No soportan. No soportan esa presión ¡Wow! espiritual. Dios, qué Y análisis. hablando de Porque presiones, tienen una posesión material en su vida y ese ego que tú hablas de los niños se desarrolla, pero viene transmitido por los padres. claro, Hay una Wow. influencia. claro que sí. Ay, ay, ay. Claro que sí, porque, por ejemplo, para ya salir de ese tema, ¿verdad? En ese sentido. Mi amor, ¿para dónde tú vas con esos zapatos sucios? ¿Qué van a decir? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? ¿Qué lo otro? Ok. Tuve un niño que se ensució los zapatos por otro lado y tú le dices, mi amor, tiene los zapatos sucios. Ay, profe, fue que me caí en un charco. Ah, no, está bien, trata de limpiártelo. Ah, sí, sí, ahora mismo. Pero no dice, venga, profe, límpielo usted. Venga, o sea, no digo que sea lo genérico porque me encontré con casos diversos. Pero es como la media, ¿verdad? Sí. Lo que mayormente se encuentra. Y hablando de esa presión espiritual que usted habló, hay algo que yo he notado con respecto a la oración y la liberación. La Biblia a mí me dice que cuando una persona acepta a Jesús, no, me habla de la casa y los demonios, que cuando un demonio es desalojado, si la casa está vacía, vuelven 7 más. Significa entonces la pregunta, yo puedo orar por liberación por una persona que no tiene a Jesús en su corazón. O sea, oro por liberación y luego acepta al Señor. O oro por liberación y esa persona no acepta al Señor. ¿Cuándo es peligroso orar por liberación? Realmente la liberación es algo que no tiene que ver con la condición en la que la persona se encuentra en cuanto a si es cristiano o no. Y bíblicamente lo podemos ver, o sea, es un asunto del favor de Dios sobre el ser humano. Y nosotros como personas que Dios puede utilizar en la liberación de personas que estén poseídas o influenciadas por espíritu, pues no estamos llamados a ver si es cristiano o no, o si está en la iglesia o no, o si ya se ha aceptado al Señor. Porque la liberación es una señal. La Biblia dice que son señales. Y las señales lo que hacen es mostrarle a esa persona una verdad a través de un acontecimiento para que puedan entender otras cosas. Entonces, cuando la persona es libertada por el Espíritu de Dios, la persona va a entender que su situación no depende de las condiciones de las personas, no depende de la condición social, no depende de una serie de factores, sino que depende de la voluntad de Dios. Entonces, la persona empieza a valorar lo que es el Evangelio, lo que es la salvación, también partiendo de ahí. Porque había personas, por ejemplo, que seguían a Jesús para recibir un milagro, una liberación de un ser. Había personas que se acercaban a Jesús para que liberara a alguien que estaba endemoniado, como el caso de la mujer que se acerca con su hija que está influenciada, o otros que se acercaban directamente a él con situaciones. Pero al final de cuentas, cuando Jesús hacía la oración por ellos, que Jesús lo liberaba, o daba la orden para que sean libertados, el propósito era que la gloria de Dios se manifieste, para que Dios sea glorificado. Entonces, ¿quién va a glorificar a Dios? La persona que recibe el milagro. Ahora, los que no glorifican a Dios y reciben el milagro, ellos tienen una consecuencia, porque la condenación le está persiguiendo a su vida, le está persiguiendo su vida. O sea, están en una condenación por no creer en lo que se ha hecho en ellos, en el sentido de agradecimiento y de rendirle a Dios entonces lo que le corresponde por ese milagro, ese favor que Dios realiza. Entonces, la salvación, por ejemplo, yo estar en el camino del Señor es motivo para yo agradecer a Dios toda mi vida. Porque Dios no me libertó de un espíritu específico, porque habían varios quizás que influenciaban mi vida negativa, pero Dios me libró de la perdición. Y ya eso es motivo de que mi alma se va a salvar, de yo adorar a Dios y glorificar a Dios todos los días, todos los minutos, todos los segundos de mi vida. Entonces, pero hay una situación que tiene que haber en lo que Dios trata con el hombre.
Pero la liberación en sí es para todo ser humano, independientemente de su condición religiosa. Muy fuerte, pastor. Usted sabe que ahorita cuando estábamos hablando de las cosas por las que se oran, que si son incorrectas o son correctas, me acordé de un caso. Yo tenía un amigo eh, que nosotros no sabíamos que él se dedicaba a hacer lo que le llaman atracos aquí. Y ese muchacho, él oraba mucho. Y nos enteramos después por su hermano, una vez que no quiero, ¿cómo se puede decir? Bueno, lo mataron en un atraco. Una comunidad lo encontró y pasó de las cosas que pasan en nuestro país, en República Dominicana. Que cuando encuentran a una persona robando, lo agarra la comunidad y ya ustedes saben. Y el hermano, en medio de lloro, nos dijo, nos confesó, que él antes de irse a hacer un atraco, oraba y que para que el Señor lo proteja. Y ahí, con ese tema, nos dimos cuenta que muchos de los que hacen ese tipo de cosas aquí, que atracan o hacen robos a Que mano armada, delinquen. que delinquen, oran antes de salir a atracar, que Señor, guárdame, que voy para la calle, Señor, protégeme, Señor. Y algunos dicen todavía que Dios lo ha protegido por esa oración. ¿Qué usted opina de ese tipo de No, lo que comentarios? pasa es que hay personas que tienen convicciones de cosas. La gente cristiana no sabe sobre la oración. Es uno de los temas que la gente más maneja, el de la oración. Hay gente que ignora muchas cosas del evangelio, pero el de la oración es difícil. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, que un inconverso, una persona que no es creyente, no sepa lo que es la oración o no tenga un leve entendimiento. Ajá. Porque la gente te pide la oración. Ujú. Varón, ore por mí, varón, ore por mi hijo, varón, ore por tal cosa. Es porque tiene una noción de lo que es la oración. Ahora, cuando un delincuente, una persona que está haciendo cosas que no son correctas, que a Dios no le agradan, que están regidas contra la ley, dice que ora, él no está orando. Eso no es una oración. Él tiene una creencia ilusoria de que está hablando con Dios, de que tiene una intimidad con Dios, por eso no es real. Eso no es real. Eso no es real. Ahora, tú sabes que sí puede suceder. Que una persona que esté en esa condición diga, Señor, yo quiero que tú me libres de esta situación. Y ahí sí Dios lo puede escuchar. Wow. Y esa es una oración que Dios escucha. Ujú. Cuando yo en el mundo, por ejemplo, yo estaba muy envuelto en el alcoholismo. Yo tomaba mucho alcohol. Y yo le pedí a Dios, a veces en la resaca, en el día posterior a la borrachera, que yo quería estar libre de eso. Señor, libértame de esto. Wow. Porque yo entendía que estaba perdiendo la potestad sobre mí mismo y sobre mis deseos y lo que yo quería hacer. Y yo creo que Dios escuchó esa oración porque estoy aquí sirviéndole al Señor hace muchos años y libre de esa adicción al alcohol. Entonces, yo creo en esa oración. Pero en la otra de que Dios me va a favorecer para yo ir a tomar o a cometer un acto ilícito, ahí no. A Dios, mira, yo voy a tomar, provéeme para mi romo, provéeme para mi whisky, provéeme Ay, para mi... Dios mío. O sea, eso es una oración que Dios no la va a escuchar. Dios, mira, ponme una persona que yo la pueda asaltar hoy, que no me No. maten. O sea, eso es algo ilusorio. Que si se tira la Que policía. crea que lo que hace es, mira que es un engaño de Satanás, crea en la persona que va a cometer el acto una supuesta confianza. Estoy confiado porque ya yo oré y ese día lo mataron, ese día cayó preso. O sea, Ujú. esa oración no tiene ningún tipo de sentido, ningún tipo de validez, porque la persona, aún siendo cristiano, no puede hablar consigo mismo, puede meditar, puede hacer muchísimas cosas que pueden parecer oración y no lo son. No lo son. Wow. Eso que usted dice, Dios lo quiero mío. relacionar con el tema de que le pusimos este video con el título. Y traer a colación el tema de que la impiedad no tiene que ver con un inconverso o un creyente, sino con la falta de piedad en el corazón del ser humano. Claro. Yes. Dicho esto, ¿qué tipo de oraciones? Porque esas oraciones son ilusorias porque no buscan una liberación, sino el favor de Dios para hacer actos que van en pecar. Y Dios no es con el pecado porque Dios es santo. Lógico. Ok. Que la gente no quiere entenderlo. Yo mucha gente, créame, que va a refutar esto. Porque la gente se quiere engañar a sí misma, pero gloria a Dios. ¿Qué pasa? Así mismo como esas personas oran y Dios no lo escucha porque están orando para pecar. Es un pedir permiso para pecar. Hay oraciones de creyentes que Dios no le escucha porque son oraciones impiadosas. Como por ejemplo, para poner ejemplo, Joan. Por ejemplo, la mujer que ora para que Dios le quite el marido a otra porque Dios le reveló que será su esposo. Segundo, por poner otro ejemplo.
las personas que oran para que un ministerio caiga, porque entienden Peligroso. que eso, y se promueve, llegará tu turno, y el llegará mi turno se está promoviendo como un desplazamiento de la posición ministerial que tiene X o Y persona para yo estar ahí adelante porque me toca. Ay, ay, ay. Háblame de eso. Sí, no, es así como tú dices, o sea, hay oraciones que al final de cuentas son Hmm. impías y hay creyentes, personas que van a iglesias, que tienen oraciones impías muchas veces, porque muchas veces piden por cosas que no se debería. Entonces, por ejemplo, como tú dices, una mujer, por ejemplo, puede también pedir para que un ex esposo o un hombre, una ex esposa le vaya a amar en su otro matrimonio o que no tenga la felicidad. Una serie de situaciones es una oración impía, o sea, hay una serie de cosas que nosotros no estamos llamados a orar por eso, porque al final puede ser un acto de impiedad. Y la impiedad no solamente es en cuanto a lo humanamente realizable en lo material, sino que también en la oración se da. Pastor, perdón que lo interrumpa. Está el caso, esto va a ser, nosotros casi estamos cerrando, pero esto va a ser muy crucial. Está la parte ingenua de muchas personas, la parte sana, que son víctimas de personas que ya tienen quizá un nivel de manejo que lo llevan a tal punto de manipulación y por la ingenuidad de ciertas personas que yo creo, pastor, que existen la gente tan sana de mente que cae en esos Sí, hay engaños. ingenuidad, hay mucha gente. Una vez, vamos a decirlo a modo historia para que la gente no vaya a especular algo extraño, le profetizan a un muchacho nuevo en la iglesia que Dios le iba a dar el don de resucitar los muertos. Y el joven se desaparece, no lo encuentra nadie. ¿Y dónde está el muchacho? Y la familia asustado. Hasta que dan con alguien que dijo, había un cementerio cerca, que él estaba en el cementerio, corriendo para allá y el muchacho llorando porque oró por todos los ataúdes que habían ahí, muertos de 10 años, de 15 años de muertos, y nadie resucitó. Eso es como una parábola. Pero hay un caso que sí es real, que yo estaba ahí y pude ser parte de eso hace muchos años. A una mujer, que esa mujer amaba a su esposo y su esposo muere, y justamente los días que ella va al culto no hacía mucho que el esposo muere. Y una persona haciéndose llamar profeta fue y le dio una palabra que parecía muy específica, con fechas, con cosas que esta mujer lloró. Y la iglesia entera estaba conmovida hasta que el hombre dijo, y tú lo verás otra vez, en vida, ahora. Tú vas a estar con él, vas a intimar con tu esposo, vas a caminar con él, vas a compartir con él. Y esa mujer creyó esa palabra porque estaba en un momento de duelo y usted sabe que el duelo nos puede llevar a un punto hasta psicológico que puede parecer hasta una locura. No sé si han visto cuando una madre pierde un hijo, pierde un esposo, que es algo muy fuerte psicológicamente. Y esta mujer creyó esta palabra y esta mujer estaba frustrada en esa iglesia, me voy a reservar nombres y lugar, durante mucho tiempo, incluso hasta se fue de la iglesia y hubo un problema con esa falsa profecía. ¿Qué pasa en el caso de las personas que son ingenuas y se le da una palabra y ellos oran por esto con su ingenuidad? ¿Qué pasa en ese caso, pastor? Mira, muchas veces hay una combinación de ingenuidad e ignorancia también. Porque una cosa es la ingenuidad y otra cosa es la ignorancia. El ingenuo cree que todo el mundo es como él, cree que todo el mundo es sano, cree que todo el mundo hace las cosas de buena fe, de buena voluntad y a veces ni siquiera pues hace un análisis crítico de ciertas cosas. Ahí entonces también entra la ignorancia, porque el ignorar ciertas cosas a veces también nos puede hacer ingenuo. Entonces, la oración hay que diferenciarla de lo que es la profecía, de lo que es la proclamación, lo que es la declaración. Son cosas diferentes, el declarar, el proclamar, el profetizar. Entonces, cuando alguien supuestamente profetiza y esa profecía no es de Dios, no se da, la persona automáticamente ve que eso no se ha dado. Si tiene un tiempo limitado para darse, pues tiene que entender que no era de Dios la profecía. Entonces, el orar por cosas que a mí me profetizan y que yo no veo que realmente sea en mí ese don o esa capacidad o lo que sea que me hayan declarado o profetizado. Entonces, esa persona no tiene problema. El problema lo tiene la persona que ha dado la falsedad. Dios mío. Porque hay personas que insisten en que son cosas que no son y hacen daño a otras personas, a terceros. Entonces, Dios sí está pendiente de eso. Ahora, la persona que está orando por eso va a perder el tiempo. Va a perder su tiempo muchas veces porque
la dirección de Dios es lo primero que tenemos que buscar. Mira, Sí. yo tengo una forma de ver el asunto de las profecías de manera en lo personal. A mí nadie me puede profetizar nada que Dios no me haya dicho. Muy fuerte. Esa es mi convicción personal. De ahí en más, yo respeto a todo el mundo en su relación con Dios. Es mi relación con Dios. Cuando alguien me profetiza algo, ya Dios me lo ha dicho. Entonces esa profecía para mí tiene validez, pero esa profecía yo tengo que verla también para decir que Él es profeta. Entonces, no para confirmarme a mí lo que ya Dios me ha dicho, sino para yo decir que Él es profeta y yo confirmar ese ministerio de manera personal de esa persona. Entonces, a mí, por ejemplo, me han profetizado cosas que yo le he visto. Y yo he entendido que Dios ha hablado de parte de esa persona que me profetizó. Pero yo también he visto que ya Dios me lo ha dicho antes, que me llamó para tal o cual cosa, o que Dios va a hacer tal o cual cosa conmigo, o me va a prosperar en tal o cual cosa. Entonces, esa es mi relación. Ahora, no todo el mundo tiene la misma relación con Dios, ni el mismo entendimiento de las cosas, y eso hay que entenderlo. Ahora, la ignorancia o la ingenuidad delante de Dios tienen cierto grado de compasión, yo entiendo, porque Dios no va a condenar a una persona por ser ignorante o por ser ingenuo. Esas personas tienen la aprobación de Dios independientemente de que oren por cosas que a veces Dios no ha determinado. Entonces, nosotros tenemos que aprender a entender qué Dios ha determinado sobre mi vida, y creo que es algo importante a nivel del pueblo cristiano. Yo tengo que saber lo que soy, tengo que saber quién soy en Dios, qué Dios ha determinado a nivel ministerial, a nivel de sus propósitos, y eso me va a evitar caer en esos errores y en esa pérdida de tiempo también. Porque cuando yo sea que Dios me llamó, a mí nadie me va a venir a profetizar cosas que Dios no me ha dicho. Lamentablemente, ya yo sé para qué Dios me llamó y estoy ejerciendo aquello que Dios ya había establecido sobre mí. Y veo que Dios está respaldando eso que Dios ha establecido. Entonces, cuando alguien viene a profetizarme algo contrario, automáticamente yo no voy a orar por eso, porque ya yo estoy claro en qué asignación, en qué posición Dios me ha puesto. Usted sabe que con el tema de la oración, sí estamos de acuerdo con la oración, Yo he visto muchísima evidencia orando por cosas que estaban opuestas, que estaban contrarias, pero lo hice a la luz de la palabra, como se debe orar, y vi resultados. Por ejemplo, en el libro de Hechos 12, creo que su capítulo 5, su capítulo 12, versos 5 al 7, habla de cuando la iglesia estaba orando por Pedro, que estaba preso. Y la iglesia oró hasta que soltaron a Pedro. Y, o sea, funcionó. Un ángel bajó, ayudó a Pedro, poderoso. O sea, que la oración sí tiene respuesta. Claro. Pero hay que tratar de conocer la voluntad de Dios para hacer una oración. Yo me acordé de algo que una vez mi esposa y yo hablamos hace mucho, de gente que oran para que Dios mate a otro. Ay, Sí, me acordé de eso ahora. Íbamos a hacer el video y se me iba a olvidar eso tan importante. Pastor, pero de verdad, padre, pero una oración de muerte y gente que hasta lo declara. Y no, y tú evangélico diciendo, él se va a dar cuenta que con los hijos de Dios nadie se mete. Ajá, esa es la actitud. Cuídese a ver si no merece estericado. Y si pasa cualquier problema de que le chocan un vehículo y esta persona baja de un monte y confuso, lleno de una gloria falsa, fácilmente le profetiza al que le chocó el vehículo, hay juicio en tu casa. Mira, la oración poderosa es la oración del justo. Ay, Ay. Yo sabía que esto no podía quedarse un este tema. aplauso, Eso está bueno, eso está bueno. Wow. Entonces, donde hay injusticia no hay poder en la oración, Uf. bíblicamente. O sea, la injusticia no va a generar una respuesta satisfactoria en cuanto a una oración impía. Entonces, siempre el favor de Dios va a estar con los justos. Espérese, usted me está diciendo entonces que la gente que me ha dicho a mí, no, yo he visto el resultado de cuando yo le oro a Dios, cómo le va mal a la gente. Realmente esas personas operaron con un espíritu inmundo, fue para que se lleve. Mira lo que es la justicia de Dios. Mira lo que es la justicia de Dios. Te voy a dar un pequeño testimonio brevemente de una persona que se congregaba en una iglesia donde yo pertenecía. Era una mujer. El hombre no le permitía ir a la iglesia. La maltrataba, no le gustaba que ella fuera a la iglesia. Tenían ya un tiempo de casado, un buen tiempo, y tenían hijos y de todo eso. Y se estaba orando por esa situación, tanto en la iglesia como la persona afectada, para que el esposo la dejara, le permitiera congregarse, una mujer de Dios, una mujer que quería servirle a Dios. Ella no estaba orando para que Dios lo matara, ni nosotros en la iglesia tampoco. Pero resulta que al hombre lo asaltaron, camino a su trabajo, le dieron algunos disparos, lo avaliaron, y la persona terminó en el hospital y terminó durando un mes interno en el hospital. Fuimos a la iglesia, lo visitábamos, orábamos por él. El hombre aceptó a Cristo, que no era cristiano, y falleció. Nunca la oración fue para que Dios lo matara. Pero mira cómo hay oración. Dios mío, Padre. Para que entendamos
algunas cosas que nosotros no entendemos. Nadie oró para que lo mataran, pero Dios entendió, desde mi punto de vista ahora, el análisis mío, que la única forma de esa persona dejar ahí tranquila a esa mujer era muerto. Te va a ver mucha. Entonces, ¿qué pasa? Dios no opera, yo lo he dicho en otras ocasiones, en el sentimentalismo. Nosotros, No. ay, lo atracan, ay, lo mataron. Dios no opera así, Él se salvó. Él estando insaludable, estando en su pompa, en su vida cotidiana, quizás nunca iba a aceptar a Cristo. A él le fue mejor que a nosotros. Ya está, ya. Él está mejor que la doña, Sí. que la esposa. La esposa todavía está peleando su batalla en la iglesia. En la iglesia, para ser salva. Y está viuda, ha tenido que sobrellevar una vida de viudez que ustedes saben que no es fácil, Sí, no es porque hay que fácil. hacerse cargo de la casa. Ujú. Pero le está sirviendo a Dios, que era lo que ella quería, Ujú. y él se salvó y está en el cielo, porque él aceptó a Cristo. Entonces, Wow. la ecuación final, ¿cuál sería? La oración del justo no es una oración impía. Lo que Dios hizo tampoco fue un acto de impiedad, sino que en los propósitos de Dios la salvación tiene más valor que cualquier cosa material. Sí. Entonces nosotros tenemos que orar por las cosas espirituales Sí. y las demás cosas serán añadidas. Dios Amén. mío, Padre, Señor, gracias esto por está esta respuesta, buenísimo. Padre. Cuánta gente que va a dejar de estar orando por cosas raras. Wow, Dios mío, Padre. Señores, esto ha sido un placer Sí. compartir con usted, pastor. Sí, pastor. Yo sé que para... Las redes del pastor. Sí, esto seguirá para más. ¿Cómo la gente lo puede seguir en las redes? Bueno, las personas pueden seguirnos en Facebook como Víctor Almanzar, en Instagram Víctor Armani. Lo de Armani es porque no se podía poner Almanzar y hubo que poner Armani, ¿sí? Porque hay gente que me preguntan a veces. De la tienda de ropa. Parece como italiano, Sí. algo así, como una marca de ropa. Sí, sí. No tengo nada que ver con eso. Ay, Dios mío, Padre. Y en YouTube, la Cátedra del Maestro, también llevamos enseñanza por ahí y usted siempre puede pues, comunicarse con nosotros a través de cualquier red. Siempre estamos dispuestos a responder preguntas, comente este contenido, siempre estamos a la disposición. Amén. Poderoso esto, señores. Recuerde suscribirse al corazón de Jesús. Acepta a Jesús como Señor y Salvador. Shalom, las redes sociales de usted. Yo en Instagram como Shalom, rayita abajo, Music 187. A mí me puede seguir en la fanpage como Yo Amade o aquí en Excelencia Cristiana, que es tu casa y tu familia. Dios te bendiga. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.